tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, tú estás griposo, yo estoy también cascado, que ha sido una semana intensa. No, no de gripe, pero en general. Bueno, es que no paras, ¿eh? Uf, y que lo digas. Y me espera una boda este sábado, o sea que Bueno, encantado de la vida. bueno, pero en Valladolid la boda. En Valladolid, en Valladolid, en Valladolid. Bueno, pues no, seguro que no os lo pasáis mal y tampoco comeréis mal tampoco. Eso seguro, eso seguro. Oye, ¿quién es Eduardo Ordax? Pues, buena pregunta. Pues soy un chaval de toda la vida, como decimos aquí. Estudié informática en la universidad de aquí. Luego hice un máster en gestión de proyectos. Estuve trabajando muchos años en Vodafone. Está en diferentes partes del mundo. He vivido unos cuantos años también en Sudáfrica. Y bueno, hace 6, 7 años me metí de lleno en este mundo iba a decir de la inteligencia artificial. Por aquel entonces era más todo esto relacionado con el Big Data y el Analytics. Y me metí hace 7 años y desde entonces, pues de un sitio para otro y más recientemente hace ya 2 años y medio que entré en AWS y la verdad es que disfrutando mucho y pasándomelo muy bien. Como yo te digo siempre en plan de cachondeo, eres un rockstar de la IA ahora. Sí, 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 sí. Efectivamente, efectivamente. La verdad es que no paramos. Oye, pero si nos vamos hacia atrás en el tiempo, ¿qué recuerdos tienes de el Eduardo Ordax, niño de infancia en tu Valladolid? No sé si viviste siempre en Valladolid o en algún pueblo alrededor o un poco. Sí, no, yo soy de aquí, viví aquí. Pues fíjate, ahora que me preguntas, yo tengo dos niños, uno de 3 años y medio y el otro tiene un año. Y el de 3 años y medio me recuerda mucho a mí, ¿no? Porque ahora veo un poco más como yo era y me reflejo, o más bien le veo a él reflejado en mí. Pues era un chaval que siendo, pues eso, que se portaba bien, que en clase hacía las cosas, que era buen estudiante, que no daba grandes problemas, pero es verdad que era bastante revoltoso, muy vacilón, daba mucho la lata. Era de esos niños que se les cogía cariño porque no era un absoluto desastre, pero daba bastante por saco, ¿no? Y entonces es lo que pasará con el mayor mío, que yo le veo en clase y digo, pues, bueno, pues muy bien y atiende y tal. Pero luego es verdad que le gusta dar guerra, ¿no? Entonces, digamos que no ni así, pero vamos, que pues eso, que las pude hacer chiquilladas como todos, pero en general era un buen chaval, era un buen chaval. A ver, los niños es lo que tienen que hacer, chiquilladas, ¿no? Tienen que hacer trastadas de vez en cuando, los niños y las niñas. Yo, te, yo, te- yo, Efectivamente. yo tengo una ya un poco mayor, bueno, un poco mayor de 14, que ya está en modo adolescencia o preadolescencia, pero bueno, bien, de momento la cosa está controlada. Dentro de unos años ya te diré, ya te diré yo. Sí, sí, yo tengo otros problemas ahora. Efectivamente. Oye, y cuando empiezas a estudiar, cuando uno empieza en el colegio y empieza a tener ciertas inquietudes, ¿cómo vives esos momentos de adolescencia cuando uno ya está en bachiller y hay una exigencia mayor a nivel de estudio, de responsabilidad? Y lógicamente tienes que empezar a tomar decisiones sobre qué carrera vas a emprender Mm. o qué camino vas a arrancar, ¿no? En ese ámbito formativo. ¿Cómo lo viviste tú? Y si ya tenías esas inquietudes, digamos, técnicas desde un primer momento, o fue algo que te fuiste encontrando a lo largo de ese descubrimiento que todos pasamos en esa época? Pues la verdad es que no, o sea, yo nunca fui una persona con vocación. De hecho, yo envidiaba a esa gente que tenía esa gran vocación de quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ser profesor. Yo nunca tuve vocación, tampoco me consideraba una persona brillante en el colegio ni en la universidad siquiera. O sea, no era de esos que aparentemente poco hacían y sacaban muy buenas notas. Yo es verdad que era muy, muy, muy trabajador. O sea, seguramente habría poca gente que llegase a ser capaz de estudiar lo mucho que estudiaba yo, ¿no? Entonces, así también, de hecho, yo cuando estudié ingeniería, insisto, no era vocación, pero hice ingeniería informática porque por aquel entonces entendí que era una buena salida. O sea, no había demostrado ningún tipo de vocación por la ingeniería informática, más allá de que me pudieran gustar un poquito los ordenadores y demás, ¿no? De hecho, yo era un poco rara avis cuando fui allí a la facultad. Todo el mundo ya había programado, había hecho cosas y yo no tenía absolutamente ni idea, ¿no? De hecho,
yo quería pensar, decía, bueno, pues ahora cuando llegue a la facultad y estudie informática, pues me pasará como esa gente que diré, bueno, a lo mejor no tengo que estudiar tanto y voy a sacar unas notazas, ¿no? Pues la primera en la frente porque el primer cuatrimestre palmé todas y el segundo cuatrimestre volví a palmar todas. Entonces, no, no, demostré que no, que o sea, no me iba a ir muy bien por ahí con esa filosofía, ¿no? Pero Pero, bueno, de todo se aprende, de todo se aprende. efectivamente, no era por jugar al tute en la cafetería, ¿no? No, de hecho, me fue mejor cuando empecé a jugar más al tute. Nosotros éramos más de pocha y de Ah, mus. bueno, pucha, efectivamente. Me empecé a ir mejor cuando empecé a jugar más a la pocha y al mus. De hecho, yo por mi primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, estudié mucho, pero estudié mal. Estudié mal y de hecho por eso suspendí todas, ¿no? De hecho, yo me marqué un deadline de decir, bueno, y mira, son los dos primeros cuatrimestres, he formado todas. Me planteo los dos siguientes, porque de hecho yo por aquel entonces teníamos las recuperaciones en junio, perdón, en julio y en septiembre, ¿vale? Y las del primer cuatrimestre las teníamos en julio y las de junio en septiembre. Y entonces dije, bueno, pues oye, en vez de ir a por todo, me voy a plantear 7, 8 asignaturas, si me va bien. Y casualmente en esa segunda intentona, pues de las 8 que me presenté, aprobé las 8, ¿no? Y entonces ahí empezó a cambiar. Yo creo que estaba estudiando mal. Es verdad que para mí era todo muy nuevo. Como te decía antes, la mayoría de la gente tenía mucha experiencia en este campo y yo no. O sea, no sabía lo que era programar, no sabía lo que eran muchas de las cosas que empezábamos a ver. Y bueno, pues al final es como todo, ¿no? No es un tema de cantidad, sino es un tema de calidad. Ujú. Y una vez que vas, digamos, pasando cursos digamos, creciendo en esa carrera y te tienes que enfrentar también a un ámbito de, oye, ¿y ahora qué, no? Ahora tengo que entrar en el mercado laboral, ¿qué me voy a encontrar ahí fuera? La gente, todos tenemos experiencias por entorno, ¿no? De esos momentos también. ¿Cómo lo viviste y cuál fue tu primera, digamos, iniciativa profesional en la que te pagaran por desarrollar tu trabajo? Sí, pues bueno, a mí ya antes había hecho mis trabajillos, efectivamente no era lo que me iba a dedicar, ¿no? Pero me saqué mis pelas haciendo diferentes cosas, pero ya, o sea, una vez termino la carrera, termino el máster y quiero trabajar, sí que es verdad que en mi caso no tuve gran problema porque fue justo antes de la crisis del 2008 y por aquel entonces había muchísima demanda de ingenieros y más específicamente de ingenieros informáticos, ¿vale? Yo de hecho recuerdo que terminé la carrera, la terminé al final, la terminé relativamente bien, la terminé en 4 años y medio más o menos, que es una carrera que es relativamente complicada, luego hice el máster ya que la terminé más o menos bien, y yo me acuerdo de echar currículums y recibir un montón de llamadas, o sea, cosa que otros compañeros míos no les estaba pasando, ¿no? Terminaban la carrera y se mataban a echar currículums y no les llamaban de ningún lado. Y por aquellas, pues me puse a trabajar como desarrollador de software en una consultora bueno, es francesa, en Thales, seguro que algunos Ujú. la conocéis. Y bien, lo que pasa es que hacía algo que sí, efectivamente me pagaban, pero que tampoco me apasionaba. Y bueno, pues ahí dudé un poco si realmente a qué es a lo que me quería dedicar el día de mañana, ¿no? Pero sí que recuerdo que fue algo, pues eso, sin mayor complicación, pero tampoco sin mayor emoción o gratitud, ¿no? Fue en plan de un paso más, o sea, no es que era el propósito, sin decir, oye, he hecho una carrera, he hecho un máster y ahora pues tengo que trabajar. Sin más, o sea, ahí se quedó. Y te lo iba a preguntar antes que se me pasó, decir, ¿tenías algún antecedente en la familia de ingeniería informática o vinculado a este No, sector? no, no, no. Bueno, mi padre se ha dedicado a la electrónica, entonces sí que es verdad que bueno, la informática era relativamente nueva por aquel entonces, ¿no? Muchos de informática eran matemáticos, físicos, incluso electrónica. Entonces sí que es verdad que mi padre ahí me empujó mucho porque consideraba que era un buen camino, pero no había ningún tipo de trayectoria familiar ni nada. Insisto, fue más bien una decisión cerebral y práctica, de decir, bueno, pues hago ingeniería informática, seguro que esto me viene bien, ¿eh? Pero insisto, ni vocación, fue algo completamente práctico. De hecho, fíjate, si tenía diferentes opciones, que a mí que me había gustado mucho el deporte, y de hecho casi me estuve dedicando a nivel semiprofesional al atletismo, otra de las opciones que me gustaba mucho era haber hecho INEF, y no tiene absolutamente nada que ver. Qué bueno. Mira, esa faceta no la tenía yo controlada de ti, el atletismo.
Aunque sí he leído, no sé si en tu LinkedIn o dónde, que sueles correr habitualmente, que empiezas las mañanas corriendo, ¿no? Que te gusta seguir practicando esos ejercicios, ¿no? Físicos. Sí, 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 me levanto. De hecho, si lo digo por ahí, algunos se piensan que estoy un poco mal de la cabeza. Yo me levanto sobre las 5 de la mañana, más o menos. Me cojo un frontal y salgo a correr por el Pinar de aquí, ¿no? Que algún día si me ve alguien va a decir quién es este zumbao. Pero sí, bueno, me dediqué varios años. Pues eso, he sido campeón de Castilla y León, a nivel nacional fuimos terceros en cross, tengo relativamente buenas marcas en el 1500, en el 3000, en el 1500 llegué a hacer 3:52, o sea que para un nivel tal estaba relativamente bien. Claro, entrenaba pues eso, 7 días a la semana, muchos días doblaba, y sí que es verdad que eso te hace ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Porque sobre todo es un deporte que significa y que requiere muchísimo, muchísimo sacrificio, muchísima dedicación. Y bueno, cuando encima eso lo tienes que llevar a cabo con un trabajo, una actividad profesional, pues es aún si cabe mucho más duro. Qué bueno, sí, mira, yo empecé haciendo atletismo también, yo hacía velocidad y también tenía buenas marcas, lo que pasa que después lo cambié por el fútbol y tuve buenos amigos que algunos de ellos jugaron ahí en tu tierra, Sí, qué en bueno. el Valladolid, en categorías inferiores. Y yo tuve la suerte también de enfrentarme a buenos jugadores que salieron de esa cantera, que ahora alguno es entrenador de primera división, como Pipo Baraja, el entrenador Venga, mira, del Valencia, que jugó aquí en el Valladolid, además sí, también. por eso jugaban las Eso categorías es, claro. inferiores y nosotros jugábamos contra ellos o con Benjamín, que después jugó Benjamín, en el efectivamente. Betis. Bueno, épocas juveniles y que te trae muy buenos recuerdos, pero sobre todo a esto que acabas de decir, el deporte, que yo lo aplico mucho al ámbito empresarial o al ámbito de la empresa. Y sobre todo al ámbito del equipo, ¿no? De lo que es gestionar a personas. Yo creo que es fundamental, o sea, no es que tengas o sepas más que nadie, ¿no? Pero seguramente que has vivido experiencias dentro de un vestuario o dentro de una competición o dentro de tener que superarte en un entrenamiento, cuando a veces hace frío, cuando llueve, cuando no se te apetece salir, cuando tienes el gemelo o el cuádriceps cargado, la cabeza no está, pero eso te ayuda a buscar ese momento, eso que se dice ahora de resiliencia, ¿no? Sí, efectivamente. De buscar el mejor momento para ti a pesar de de todos los inconvenientes que pueda haber en el camino, ¿no? Y a mí el atletismo, lógicamente, igual que el ciclismo hay deportes individuales que me parecen muy meritorios porque conllevan mucho sacrificio, igual que todos, pero conllevan un sacrificio Mm. de constancia, ¿no? Y de tesón en ese sentido. O sea que mira, ahí tenemos un enganche. Pues sí, 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 efectivamente. Oye, y volviendo a la parte profesional, ¿cuándo llega la oportunidad de entrar en Vodafone, donde has pasado también muchos años de tu carrera profesional? Pues fíjate, yo creo que al final son casualidades de la vida y las casualidades de la vida, pues a veces yo ya no sé si son casualidades o las casualidades se buscan o surgen porque tienen que estar ahí, ¿no? La verdad es que, curiosamente, mi padre había trabajado toda la vida en Telefónica. Cuando yo toda la vida tuvo solo un trabajo y fue en Telefónica, ¿no? Y yo me acuerdo un día que mirando por la página de Vodafone, de repente vi un programa que era para gente joven, recién salida de la universidad, que buscaban gente, pues eso, con perfiles muy técnicos, principalmente eso, ingeniería, que se dedicaran más a un mundo entre las ventas, estrategia, marketing, y la verdad es que me pareció muy atractivo. De hecho, yo no había sentido nunca ningún tipo de atracción por ello, pero me pareció una cosa pues interesante, ¿no? Pues probé y acabé metido en ese programa y eso me llevó a estar 14 años en Vodafone. Es verdad que haciendo muchísimas cosas diferentes, pero sí que ahí fue donde yo creo que descubrí una de las primeras, uno de los talentos o buenas capacidades que tenía, ¿no? Que por primera vez me diferenciaba, que yo cuando iba al colegio, como decía, joder, veía otra gente que eran brillantes y yo siempre estaba en un segundo nivel, ¿no? Iba a la universidad, gente muy brillante, yo sí que era muy trabajador, pero nunca destacaba, ¿no? Y ahí en el trabajo, que yo sin haber sido una persona, pues eso, que tenía a lo mejor grandes atracciones por ese tipo de mundo, más de las ventas, marketing y tal,
Pues era una persona que siendo técnicamente relativamente buena, había hecho efectivamente una ingeniería, ¿no? Sí que tenía esa parte a lo mejor más de inteligencia emocional, de echarle un poquito más de morro, de cómo enfocar situaciones complicadas con gente externa, con clientes, con partners. Y ahí fue donde hice prácticamente toda mi carrera y eso es lo que me permitió hacer pues muchos puestos diferentes, ¿no? Desde, como decía, ventas, alianzas, estrategia, desarrollo de negocio y me fue relativamente bien y yo por eso siempre es verdad que digo que estoy muy agradecido porque al final fueron los que me dieron la oportunidad y estuve en gran parte de mi carrera profesional en Vodafone, ¿no? Y además, que seguramente has vivido una transformación de ese propio sector, ¿no? Porque al final Uf, enorme. las telco, cuando desembarcan, ¿no? En este caso, bueno, cuando hubo todo el movimiento en España, me acuerdo años A de Airtel, ¿no? Después Moviline, después Movistar, ¿no? Bueno, Telefónica, Movistar, desembarco de las telefónicas ya internacionales, como fue el caso de Vodafone y Orange. Pero, joder, todo ese movimiento que ha habido dentro del ámbito de las telco, vivirlo también desde dentro. Y después esos otros servicios que tienen las telco, que a veces no nos damos cuenta que son las telco, como digo yo, las telco business, ¿no? Es decir, al final, Eso es. una cosa es que tú puedas hacer una llamada con un operador y que te dé una serie de servicios más allá del teléfono, como puede ser la televisión o tu acceso a Internet, ¿no? A las redes X, sino que lógicamente todas estas compañías tienen sus propias divisiones que trabajan en ofrecer parte de su conocimiento a otros, a otras empresas, para que esas empresas les puedan sacar partido a algo que nos va a llevar a ello ahora, que son los datos, ¿no? Es decir, todo ese Efectivamente. volumen de información que tienen estas compañías, pues lógicamente explotarlo y monetizarlo, que aquí al final se trata de, las empresas están también para obtener beneficios y ganar dinero y poder pagar a sus equipos, ¿no? Así es. ¿Cómo viviste esa evolución desde tus distintas posiciones? Y seguramente ahora te voy a contar otra cosa que seguramente algún nexo de unión tenemos también en Vodafone por antiguos compañeros y equipos sobre todo vinculados al mundo del data, de la parte de inteligencia artificial de Vodafone Business. Y pues la verdad es que viví un poco como bien dices, ¿no? La época de auge de las telcos, cuando yo entré. Me acuerdo que aquello era pues una demanda brutal, ¿no? O sea, todo el mundo quería consumir y además apareció el mundo de los datos, de los smartphones, las redes fijas de gran consumo de fibra. O sea, vivimos el momento del gran auge, el momento del estancamiento y el momento de la caída, ¿vale? Una caída además sin control por un mercado en España que no es el tema de hoy, pero es verdad que es muy diferente al de otros países, con muchos operadores, donde no es rentable además en muchos aspectos invertir en red, invertir en fibra. Eso haya hecho que muchos, como por ejemplo Vodafone, al final se haya tenido que acabar vendiendo, que se haya fusionado, por ejemplo, Orange con Más Móvil, era un mercado que no era tan rentable y al final han sobrevivido los que han sido capaces de dar valores que hayan sido no solo las puras comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Movistar lo ha hecho muy bien porque no solo es un mercado de proveedor, sino tiene una capa brutal de servicios alrededor de ella. Y entonces, pues al final es un sector que yo le tengo mucho cariño, al que debo mucho, pero es verdad que he visto cómo se ha canibalizado y se ha autodestruido en muchos aspectos. No es lo que era, no es lo que era ni de lejos. De hecho, en muchos aspectos se ha visto que les han comido el terreno, pues otros como sectores, empresas del sector tecnológico que han sabido cómo dar muchos más servicios sobre una capa de comunicaciones, ¿no? Y en muchos casos los operadores han convertido eso en meros transportadores o proveedores de red y eso al final pues no tiene mayor valor. Ujú. Te decía antes lo de que seguramente teníamos alguna conexión porque no sé si habrás coincidido en esos años con David Davo, que está ahora responsable de datos del Corte Inglés. Sí, hombre, claro, claro, buen amigo. Los dos, con David y con Fierro, que también está ahora allí, y y soy con, buen amigo de, y de los con, y dos. con otra persona que está todavía en Vodafone, que es Nacho. Nacho. Nacho, pues Sí, sí, Nacho, sí, sí, claro, los conozco, claro, son de Asturias, claro. claro, es Nacho, para que veas que el mundo es un pañuelo. Nacho es el mejor amigo de mi hermano Dani.
Yo tengo un hermano más pequeño Qué bueno, no que, tenía ni idea. Sí, 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 sí. bueno, Pues estas cosas coincidí surgen con así. ellos y bueno, y con Fierro coincidí luego en AWS, que él también estuvo allí una temporada. Y sí, 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 muy buena gente, muy buena gente. Efectivamente, muy, muy, muy buena gente. Que eso es lo fundamental, muy buena gente. Qué Oye, bueno. y de repente pasan todos estos años y llega un gigante, o otro gigante, Vodafone es uno de las telco, lógicamente mundial, global, pero llega la oportunidad de acceder a otro mundo, ¿no? A otro mundo además en una gran compañía que lógicamente ha sabido eh, diferenciarse, que ha sabido crear nuevos productos, nuevos servicios, que ha sido pionera en todo lo que tiene que ver con la parte de sistemas de almacenamiento de datos, etcétera, etcétera, que es Amazon Web Services. ¿Cómo te llega esa oportunidad? ¿Vienen a ti? ¿Ves una oferta? ¿Hay un headhunter que te busca y te encuentra? ¿Cómo Pues surge eso eso? es un tema también muy gracioso, la verdad, porque yo hice todo el proceso absolutamente equivocado. Al final la oportunidad también fue de donde estaba en Vodafone, ¿no? Yo en Vodafone por aquel entonces estaba montando a nivel mundial la plataforma que llamamos de Machine Learning basada en Google Cloud y era el responsable de montarla como Product Lead a nivel de un montón de países, ¿vale? Muy centrado en todo lo que tenía que ver con MLOps. Y de repente un día veo un correo de Amazon Web Services para un puesto de ser el responsable de desarrollo de negocio de MLOps en todo EMEA, ¿no? Bueno, pues me llaman para hacer una entrevista, etcétera, etcétera. Yo por aquellas ni siquiera me planteo que me voy a ir de Vodafone, ¿no? Sobre todo cuando llevas mucho tiempo en un sitio, en cierto modo te acomodas, ¿no? Y dices, pues si estoy muy bien aquí. Entonces yo hice todo el proceso, es verdad que me lo preparé muy bien, salió estupendamente, fue cuando empecé a ver ahí y digo, joder, pues es verdad que la oportunidad es muy chula porque yo estaba viendo esa decaída del sector telco y AWS, pues sector tecnológico ahora mismo, es verdad que si te pones a mirar, pues eso, AWS, Microsoft, Google son los grandes gigantes en los que muchos quieren estar, ¿no? Porque son los que están liderando este mercado. Y bueno, pues salió que sí, pero luego, más nada más lejos de la realidad, 2 o 3 meses después, revisando mis correos, me di cuenta de que por error, vamos, por error, no había sido consciente, estaba mirando diferentes cosas un día en LinkedIn y fui yo quien apliqué a la posición de esto que te salta un link que aplicas directamente a través de LinkedIn, ¿no? O sea que fui yo, pero no fui yo de una manera consciente que, oye, quiero hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, yo creo que también eso fue bueno para la posición porque yo hice la posición en todo momento muy descargado de responsabilidad, como diciendo, oye, mira, esta gente me ha llamado, son los que quieren que vaya y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas de la vida que al final vuelve a lo mismo, ¿no? A veces las oportunidades están ahí y muchas veces sin buscarlas, casualidades o un poco de suerte, un poco de coincidencia, un poco de muchos factores, pues hace que pasen estas cosas. Y cuando uno llega a un gigante de este tipo, ¿qué se encuentra? O sea, ¿cómo viviste ese proceso de onboarding inicial? Y qué es lo que percibes dentro de una compañía de este ámbito? Pues fíjate, la verdad es que noté una gran diferencia con respecto a Vodafone, sobre todo a nivel de capacidad, talento, cualidades de la gente que estaba trabajando allí, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a meterme en reuniones y participar en diferentes proyectos, decía, joder, si es que aquí todo el mundo es muy bueno. O sea, yo eso lo comparaba con mi empresa anterior, con Vodafone, y había de todo, ¿no? Como en todos los sitios, pues un poco los mascaraduras, los trabajadores, gente que está ahí, que ya toda la vida y va a seguir ahí, no le vas a mover ni de ninguna manera. Pero es verdad que había de todo, ¿no? Cuando fui a AWS, yo hacía la comparativa como decir, joder, estoy jugando, pues eso, estoy jugando en el Valladolid y me voy a jugar al Madrid, ¿no? O sea, donde la gente es muy, 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 muy buena, muy competitiva en el buen sentido, ¿vale? Muy trabajadora, o sea, esto de voy, cumplo y me voy, no, no, o sea, era otra historia. Entonces, al final eso te hace seguir con esa rueda, ¿no? Donde dices, o sea, aquí si no me pongo las pilas,
a los 3 días esto se nota, ¿no? Porque tú vas a una reunión, escuchas a la gente, ves lo que se hace y decías, "Pf, o sea, esto está alucinante, ¿no?". Entonces sí que vi una diferencia no es que dijese, es que suben un poquito más el listón, ¿no? O sea, vi una diferencia brutal, insisto. Es decir, oye, estoy jugando en un equipo de segunda división y de repente me voy al Madrid a jugar la Champions. Y aquí no vale con entrenar bien un par de días, no, no, no. O sea, esto requiere otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí que me ha hecho vivir una época de trabajar mucho, o sea, aprender mucho constantemente. Cada día estoy estudiando nuevas cosas, aprendiendo, no parar. Es verdad que lo disfruto mucho, entonces al final cuando se trabaja mucho y se disfruta, pues la línea esa entre lo que es un hobby o lo que es trabajar, pues se queda un poco ahí entre medias, que es difícil de diferenciar, pero no tiene una gran diferencia, o sea, una diferencia brutal. Y una compañía como Amazon Web Services, a nivel interno, por ejemplo, cuando una persona y los equipos tienen pues esas ganas, ¿no? Por seguir estando al día, esto es como si lo llevamos al símil del atletismo, ¿no? De eso que hablábamos antes, al final es como que tienes que estar siempre al nivel de la liebre, ¿no? O sea, Efectivamente. que la liebre te lleva a un ritmo y tú, ostras, la liebre desaparece para que después los corredores sigan su estela, pero en este caso yo creo que con la velocidad a la que va todo, o sea, te exige estar ahí siempre a ese ritmo constante, ¿no? Pero en este caso, desde la compañía, por ejemplo, os ofrecen soluciones de formación, os acompañan ante esas inquietudes, o es más también un tema personal de que cada uno se busque, digamos, su camino en ese ámbito más de seguir estando al día a día de lo que está ocurriendo y de las novedades que la gente cada vez son más en un ámbito, ahora el de la IA generativa, que entraremos ahora a hablar de ello, pero a nivel interno, eso, ¿cómo se trabaja? Pues la verdad es que, a ver, una de las cosas buenas de una empresa, ya no Amazon Web Services, sino Amazon en general, ¿no? Es que tiene una cultura que está que cala mucho en los empleados, ¿vale? Son las cosas que te das cuenta cuando empiezas a trabajar, ¿no? Y tienen lo que llaman sus principios de liderazgo, leadership principles, donde eso básicamente hace que sea eh, tus mecanismos o tu forma de pensar o esa cultura que tienes que poner en funcionamiento para trabajar cada día, ¿no? Entonces ahí hablan pues eso, de owners y de decir, oye, mira, yo tengo mi responsabilidad, pero más allá de mi responsabilidad, puedo ir mucho más allá. O temas de learn and be curious, ¿no? Decir, oye, tengo que aprender continuamente, tengo que demostrar que tengo que entregar resultados, que puedo pensar a lo grande. Entonces, sí que es verdad que Amazon tiene un montón de mecanismos para poder estar al día de todo lo que sale, y hay planes de información, el onboarding para cualquier empleado está muy bien diseñado. Yo es una de las cosas que cuando lo vi me quedé sorprendido de decir, oye, lo bien que está montado esto, ¿no? Entonces, tiene sus diferentes mecanismos y funciona muy bien, pero es que además de eso te diría que una de las buenas cosas de Amazon es que funciona como si fuese una gran startup, ¿no? Y es verdad que es complicado porque al final una startup, pues la clave es que son organizaciones muy ágiles, con pocas personas que pueden hacer de todo, pero en cierto modo Amazon funciona así, ¿no? Entonces, tú dentro de tu responsabilidad de Amazon, dentro de mi responsabilidad de Amazon que tengo yo ahora mismo, si tienes esa parte de emprendimiento, puedes permitirte hacer 1.000 millones de cosas diferentes. Es decir, tú sigues teniendo tu trabajo y tu responsabilidad, pero te permiten hacer muchas otras cosas, ¿vale? Y de hecho yo lo estoy viviendo este año en Amazon, que estoy haciendo 1.000 millones de cosas diferentes y es la filosofía de la compañía la que te permite hacer eso, ¿eh? No es de esto de decir, no, no, es que tu responsabilidad es esto, de aquí no te salgas, todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que son las cosas que más me gusta de Amazon, ¿no? Y es muy bonito porque te permite innovar tanto dentro como fuera de tu puesto. Y creo que es algo muy exclusivo de una empresa como es Amazon, que no he visto en otras empresas. Y la persona de Eduardo Ordax, barra profesional, ¿cuándo se da cuenta que la comunicación que él hace a nivel, en este caso, pues de lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Es decir, en LinkedIn, por ejemplo, que es esa red profesional en la que ahora tienes tanta presencia y que te ha dado mucha visibilidad a nivel global, ¿cuándo te das cuenta de que es importante, que tienes que cuidar y que tienes que compartir con tu comunidad lo que estás haciendo? No sé si esto es algo a lo que también la compañía empuja, o es algo que sale de ti y que te das cuenta que ahí hay una oportunidad también para seguir creciendo como profesional.
Pues la verdad es que el tema de LinkedIn, ¿no? Y de redes sociales es algo que no estaba planeado, ni mucho menos. De hecho, yo he tenido LinkedIn durante mucho tiempo y publicaba cosas de vez en cuando, pero le prestaba atención, pues eso, una vez a la semana me metía y ya está, ¿no? Sí que es verdad que a partir de diciembre del año pasado, enero de este año, pues como al final esto de la IA generativa cada vez estaba explotando más, pues todos los días dedicaba un montón de tiempo a leer nuevo material, a estar en contacto con personas, eventos, webinars de todo tipo, tiempo con clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso al final me llevó a pues, compartir cosas y crear un montón de material y un montón de contenido. Y cuanto más creaba, pues lo compartía, pero no tenía ningún tipo de meta, de decir, oye, mira, es que vamos a subir el número de seguidores. No, fue algo completamente natural, ¿no? Que se fue retroalimentando y decía, joder, pues mira, me está siguiendo esto, sí, oye, y esto os parece que le han gustado, oye, y esto pues... Y poco a poco fue creciendo y es verdad que a medida que eso crecía lo fui más que profesionalizando, me fui dando cuenta de que, joder, tiene cierto impacto, ¿no? Y cuando me decías, oye, ¿y esto con Amazon cómo ha funcionado? Pues te podría decir que estoy muy agradecido desde el punto de vista que me han permitido que esto lo explote al máximo, ¿vale? Sí que es verdad que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo mi LinkedIn lo uso, soy yo el dueño de mi LinkedIn y publico de Amazon Web Services porque efectivamente trabajo ahí, porque me da la oportunidad de estar ahí y hacer un montón de cosas, pero soy yo, son mis opiniones, es mi forma de ver este mundo de la inteligencia artificial y a veces me meto también en otro tipo de batallas, pero es mi opinión, pero sí que es verdad que trato de ser respetuoso y trato de que nadie se pueda haber sentido ofendido sabiendo que es complicado, ¿no? Y de hecho sí que esto me ha llevado a que más de una vez y más de dos he tenido que hablar con nuestro equipo de PR, de Press Release, para decir, oye, mira, hay que cuidar, pues a lo mejor cómo se hacen estas cosas, o si algún momento no he estado muy acertado, o sea, pero que en una relación muy fluida y me han dado sobre todo mucho vía libre y me han animado a poder seguir haciéndolo. Lo que pasa que es como todo, al final, por mucho que sean mis opiniones o mi forma de ver las cosas, yo no dejo de ser un trabajador de AWS, al que siempre lo digo, le debo el que yo esté aquí ahora mismo y es un sitio además que es la etapa profesional de mi vida en la que mejor me lo estoy pasando. O sea, ahora mismo puedo decir que trabajo en lo que es un hobby y eso pues te permite trabajar mucho y te permite disfrutar mucho, ¿no? Pero bueno, hay que mantener un equilibrio. Yo creo que al final es sentido común, ¿no? Y tratar de hacer las cosas con cierta cabeza y cierto sentido común. Entonces, bueno, sí que es verdad que ahora lo cuido más, ¿eh? O sea, y lo que publico lo pienso, lo planifico, hago un uso bastante más personalizado, es decir, oye, sé cuándo es mejor publicar en un momento o en otro, o cómo tratar de conectar con la gente y estoy muy agradecido porque es verdad que una de las cosas muy buenas es que yo cuando publico cosas hay gente que publica, ¿no? Y lo publica y ya está, ¿no? Y ahí se queda. Sí que a mí me gusta mucho pues estar en contacto con la gente que comenta o que me escribe, porque al final se aprende mucho de ello. Yo creo que es la parte más bonita de esto de LinkedIn o de las redes sociales, ¿no? El hecho de haber conocido y seguir conociendo a un montón de gente y las oportunidades que me ha dado. Esta semana, por ejemplo, ayer por la noche aterricé de Chipre, donde he estado dando una conferencia para un evento mundial de medios de comunicación. La semana que viene me voy a Canarias a un congreso de industria. Y haber estado como he estado este año en 1000 lugares en medio mundo, ¿no? Entonces, yo creo que al final, como decía, Amazon me ha permitido que dentro de mi propio rol haya podido hacer otro tipo de cosas. LinkedIn me ha ayudado mucho y al final se ha convertido, pues eso en algo que lo empecé iniciando yo, pero que se ha convertido también incluso en cierto modo parte de mi trabajo y que me da esa capacidad de poder hacer este tipo de cosas que, insisto, o sea, es muy divertido, me lo paso muy bien y que le estoy tremendamente agradecido a Amazon porque al final me ha ayudado, en cierto modo me ha ayudado a ello, ¿no? O sea que es muy gratificante. Claro, sobre todo la importancia de que una compañía se dé cuenta del valor que tiene esto para sí también, ¿no? Más allá del trabajador, del empleado, del que forma parte de un equipo, de su propio ecosistema empresarial,
pero el hecho de que una compañía apoye y no corte, ¿no? Porque también hay la parte contraria que hay organizaciones que no les gusta que sus trabajadores se expongan en público o hagan ciertos comentarios o compartan información, aunque no sea una información ni mucho menos confidencial, ¿no? Que estás adelantando el próximo Mm. lanzamiento, ni que vas a compartir no sé qué secreto, no, sino que no les gusta esa parte, ¿no? Yo creo que hoy en día, joder, tener la posibilidad de tener en el equipo a una persona que difunda, que divulgue lo que está haciendo ese ámbito, en este caso tecnológico, como es el de Amazon Web Services, también es algo que hay que valorar y sobre todo, como tú bien dices, que si tienes también detrás el equipo de PR o de comunicación, que en un momento dado tú puedes consultarles o porque has escrito algo que sin ninguna intención pues ha supuesto algo, ¿no? Meterte en un charco, por decirlo de alguna manera, pues que te puedan dar las herramientas para mejorar también ahí, ¿no? Y el hecho de que tú hayas poco a poco profesionalizado esos mensajes y esos contenidos a los que estamos hacia el otro lado, que estamos consumiéndolos, también se agradece lo que tú acabas de decir, es decir, que estés más que nada no solamente soltando tu libro, sino que estás participando del diálogo y de la confluencia de todo este conocimiento que se genera en torno a lo que tú haces, que es tremendo, o sea, es brutal. Yo también digo que si yo estoy aquí hablando gracias ahora, estamos hablando los dos, en parte es gracias a LinkedIn, porque antes hablabas de INEF, ¿no? De lo que te hubiese gustado estudiar. Yo no soy una persona que viene del mundo tecnológico, yo me he formado en humanidades. En humanidades Fíjate. porque cuando hacía deporte, la carrera que a mí me gustaba estudiar, que podía ser comunicación audiovisual, porque bueno, siempre esa parte siempre ha estado ahí, ¿no? El diseño, el branding, la marca, la comunicación, lo audiovisual, tal, pero sin embargo en Oviedo no había esa posibilidad. Tenía que irme fuera, pero como estabas ahí en un punto en el que quizás podría ser profesional de un deporte, pues digamos, hay veces que dejas de lado otras cosas, ¿no? Y una de ellas era, La verdad que sí. por ejemplo, Inés. Pero bueno, la inquietud, esas otras dotes que, como tú dijiste también antes, ¿no? De tener la capacidad de ser igual un poco más atrevido que los demás sin tener tanto conocimiento, ¿no? O no tener miedo a enfrentarte a ciertas cosas porque sabes que al final, si te enfrentas a ellas, vas a poder también tomar decisiones o reconvertir o reconducir situaciones que te vienen dadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy muy alineado contigo porque a mí hasta hoy LinkedIn siempre ha sido una apertura de conversaciones y de amistad. O sea, tengo Sí, absolutamente. grandes amigos que han surgido igual que antes entrábamos en un bar, ¿no? Y podías conocer a alguien. Hoy en día LinkedIn al final es una apertura. Y yo y tú hemos empezado por ahí hace, pues también, yo creo que cuando empezaste a publicar hace un año y pico, cuando la primera interlocución que hemos tenido, ¿no? Hasta hoy Sí, que efectivamente. después de toda esa agenda loca que tienes, nos ha permitido Joder, ya lo siento. no, sentarnos tú desde Valladolid y yo desde Gijón a conversar. Oye, y tu día a día hoy, es decir, ¿cómo estás viviendo o cómo está viviendo lógicamente Amazon Web Services con todas las nuevas, bueno, con esta locura que llevamos viviendo en los últimos 2 años con la llegada de la IA generativa, que lógicamente nosotros como compañía pequeña, consultora, que lógicamente ofrece sus servicios a clientes y que además ahora pasa una cosa que es que antes, cuando tú tenías una empresa y vas a ofrecer unos servicios, un producto a un cliente, rara vez te encontrabas con un grande, es decir, con un Amazon o con un Google o con un Microsoft en determinados contextos. En otros sí, lógicamente, pero había otros contextos en los que no. Y sin embargo, ahora nosotros también nos encontramos que cuando nosotros ofertamos una propuesta, igual está Google ofertando una propuesta. Amazon no es tanto, pero Google sí nos encontramos a veces con que tienen sus productos que lógicamente quieren vender y quieren comercializar. Pero en vuestro caso y en tu carrera de estos dos años y medio que llevas ya en la compañía, ¿cómo estás viviendo todo este boom? ¿Cómo te enfrentas a ello? ¿Cómo hablas, interlocutas con esos clientes que lógicamente también tienes que trasladarle el mensaje de la compañía y los nuevos productos que tenéis, etcétera, etcétera? La verdad es que es un momento que efectivamente gusta trabajar, ¿no? Porque todo el mundo quiere hablar de inteligencia artificial. Yo recuerdo que hace 2 años era al revés, era, oye, vamos a hablar de inteligencia artificial y siempre había otras prioridades, ¿no? Era un poco como eso que está ahí, que sí, que bueno, que más o menos puede ser importante, pero nunca era una prioridad. Y hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? De nadie quiere hablar de ello, ahora todo el mundo quiere hablar. Entonces, es verdad que siempre es mucho más fácil cuando vas a una presentación o una charla y vas a hablar de inteligencia artificial, pues claro, como todo el mundo está tan receptivo,
es verdad que nos hace el trabajo mucho más fácil. No es lo mismo salir a cantar cuando el público te quiere ver que salir a cantar cuando lo que esperaban era el de otra banda, ¿no? Entonces, es verdad que eso ayuda mucho y facilita mucho las cosas. Es un momento que efectivamente está habiendo un montón de innovación, ¿no? Y cuando miras las cifras, es absolutamente bárbaro, ¿no? Ves las cifras del market cap de Nvidia, ves la inversión de venture capitals a nivel mundial en nuevas startups que están trabajando en el mundo de la inteligencia artificial, como un OpenAI o como un Anthropic, ¿no? O sea, son números que cuando hablaban antes en el pasado, ¿no? Del AI Summer y el AI Winter, ¿no? Que era el AI Winter eran estos periodos de gran decadencia y demás, y se han pasado por muchos y ahora estamos viviendo pues ese maravilloso verano que parece una ola de calor porque todo es inteligencia artificial. Lo que pasa es que, y yo creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? Todavía hay mucho desconocimiento, ¿no? No en el sector en el que yo me puedo mover, que es gente que más o menos está todo el día trabajando con ello y saben lo que hay, sino en el público en general. De hecho, hacía poco una encuesta, ¿no? Que la gente en España pues está preocupada porque el día de mañana la inteligencia artificial les puede robar el trabajo o están preocupadas por todo este tema de generación de contenido fake o similar. Entonces, la realidad es que todavía hay mucho desconocimiento de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y cómo hay que trabajar este tipo de tecnologías. Y a veces parece que este tipo de tecnologías es ChatGPT y poco más, ¿vale? Entonces yo creo que hay que hacer una gran labor de divulgación, de educación, y yo creo que eso es parte de la responsabilidad de empresas como nosotros y con muchas otras, y yo creo que lo estamos haciendo mucho, ¿vale? De hecho, tú te vas a Amazon Web Services y tienes un montón de programas gratuitos para todo tipo de perfiles, ¿vale? Perfiles más técnicos, perfiles más de negocio, para educarles en lo que es la inteligencia artificial. Pero bueno, en general estamos viendo un momento que es muy dulce. Yo creo honestamente, ¿eh? O sea, independientemente de que los números son los que son y que pueda haber un periodo donde no haya esa inversión tan grande que está habiendo ahora en empresas de inteligencia artificial, lo que yo sí que creo es que por fin esto ha estallado desde el punto de vista que se han dado cuenta de que la inteligencia artificial es algo que es transformador, ¿vale? Porque va a transformar ya no solo la manera en la que trabajamos, que ya lo está haciendo, ¿no? Es en la manera en la que nos comunicamos, en la manera en la que nos relacionamos, pero ya no solo en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal. Entonces, yo creo que esto va a cambiar drásticamente, va a incrementar en unos niveles que yo todavía a día de hoy yo creo que desconocemos la productividad de los empleados, porque se puede hacer muchísimo más con mucho menos, va a cambiar la educación, va a cambiar muchas cosas, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora estamos viendo única y exclusivamente la punta del iceberg de todo lo que está por venir. Independientemente de lo que pase, de que hablan de que si es una burbuja. O sea, yo creo que la realidad es que la inteligencia artificial es algo que por fin ha explotado después de ser durante mucho tiempo esa gran promesa, ¿no? Y que va a cambiar todo esto, estoy convencido, vamos. Ya está pasando. Sí, lógicamente cuando algo llega de una manera tan rápida como pasó hace 2 años con ChatGPT, ¿no? Y se te coloca de repente en tu móvil, ¿no? Y ese móvil puedes empezar a hablar con él de otra manera o incluso a través del escritorio, de la pantalla del ordenador. Bueno, pues acá han cambiado muchas cosas, ¿no? Lógicamente lo que tú dices, hay que saber cómo adoptar todo esto a tu día a día y lógicamente a nivel empresarial. Este martes participaba en un evento que nos invitaron estuve moderando una mesa redonda donde había gente de la industria, era un evento muy enfocado al ámbito industrial y a la afectación que la inteligencia artificial va a tener en lo que ellos llaman lo físico, ¿no? Es decir, una máquina que tiene un PLV, que tiene un PLC, que tiene un dispositivo que coge información, que está mirando qué está ocurriendo y que eso, lógicamente, después hay una parte de procesos de análisis en los que, lógicamente, interviene la inteligencia artificial, que ya viene utilizándose desde hace muchos años, o sea, desde hace los modelos de Machine Learning más, por decirlo de alguna manera, más tradicionales funcionan y funcionan bien y los llevan utilizando en la industria mucho tiempo, pero de repente algo que se te cuela en tu móvil o en tu ordenador, pues eso hace que la gente, lógicamente, pues le estalle la cabeza, ¿no? Como quien dice, porque parece que esa entidad piensa, razona, etcétera, etcétera, ¿no? Y lógicamente hay que adaptarte o tienes que adaptarte como persona, pero también las compañías y muchas veces las compañías
seguramente que estás conmigo ahí, que no todas las compañías están preparadas para afrontar ciertos retos que tienen por delante, ¿no? Que hay un camino, va a haber un camino, yo creo, en los próximos años, donde esa educación, no solamente hacia nosotros como personas y profesionales, sino las propias compañías, que claro, se ven como un poco desubicadas en algunos casos, porque como va tan rápido y todos los modelos, sobre todo los vinculados a la IA generativa, pues generan tanto ruido al empresario, al directivo, al mando intermedio, dice, ostras, espera, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Porque no se trata de pulsar un botón, porque el botón, cuando lo pulsas, tiene que tener un mecanismo, ese mecanismo tiene que tener una conexión, esa conexión tiene que tener unos cables determinados que tienen que ir a un punto determinado para que funcionen correctamente, y después cada vez que le das a interruptor hay un coste. O sea, hay un Efectivamente. coste por ejemplo, en vuestros servicios como Amazon Web Services, que opera una serie de data centers, y cada vez que haces una consulta, lógicamente hay que cobrar por esos servicios, o lo mismo que hace Google o quien sea, ¿no? Que lleve una infraestructura. Ahí hay un camino por delante, yo creo que muy, muy, muy grande, y que estamos, como tú bien dices, surfeando, y estamos ahí en el alto de la ola, pero que no sabes muy bien hacia dónde va a discurrir, ¿no? Porque también entiendo que vosotros, y por terminar también, no alargar mucho más la conversación, este golpe de la IA generativa, entiendo que también lo estáis viviendo como un momento, por un lado, disruptor en algo que nos estamos familiarizando todos con ellos, pero que a veces cuesta trasladarlo al cliente, a la empresa, a esa entidad que tú estás ofreciendo un servicio, y que a veces no pueden o no comprenden bien cómo llevar eso a negocio, cómo hacer un caso de uso, etcétera, etcétera. Sí, así es. De hecho, yo creo que es uno de los principales retos, ¿no? O sea, y de hecho yo muchas veces lo que digo es que a día de hoy tenemos tecnologías del futuro para problemas del presente. Y es porque hay un gap muy importante entre lo que está disponible y lo que somos capaces de utilizar. Yo en muchas de mis presentaciones pongo un par de gráficas, ¿no? Que digo, mira, ya esta es la curva de cómo evoluciona la tecnología, ¿no? Una curva con forma de S, donde empiezas con pequeñas mejoras, luego llega un gran salto de gran innovación, donde hay un punto de inflexión, y luego sigues con ciertas mejoras, ¿no? Entonces, lo que siempre digo es que en niveles de tecnología estamos en ese punto de inflexión donde están cada día nuevos servicios. Hace esta semana Anthropic anunció, por ejemplo, sus nuevos modelos con Computer Use, que básicamente es que sus modelos pueden utilizar el sistema operativo del ordenador para interactuar con ellos a través de monitorizar las pantallazos, calculan los píxeles, qué distancia hay para dar a este botón. O sea, algo que me parece absolutamente increíble lo que está haciendo Anthropic, pero el tema es que la tecnología va muy, muy por delante, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos a la adopción, estamos todavía en una fase muy, muy, muy inicial. Y en mercados como el europeo y en España más concretamente, estamos quizás un poquito más a la cola, ¿vale? Hay mercados como Reino Unido, Alemania, Francia, que están en una fase mucho más avanzada, y tenemos mercados como España, Italia, Portugal, Grecia, pues que estamos todavía un poco peleando, ¿no? Y lo que tú decías, que una cosa es utilizar la tecnología, que entre comillas es fácil, pero yo una de las cosas buenas de la IA generativa y de este tipo de modelos es lo fácil que es utilizarlos, ¿vale? Por eso democratiza mucho su acceso, democratiza mucho su uso, y por eso ha sido, por ejemplo, el gran impacto de ChatGPT, porque era muy fácil de utilizar y fácil de utilizar para todo el mundo, ¿no? Pero una cosa es utilizarlo en ese formato y otra cosa es, oye, ¿cómo lo integro dentro de mis procesos? ¿Y esto qué valor me aporta? Es decir, oye, mediante el uso de estos modelos, ¿qué voy a captar? ¿Más clientes? ¿O mis empleados, en vez de trabajar 60 horas en hacer esto, van a trabajar 40? ¿Cómo se puede medir eso? Ese es uno de los grandes retos. Y cuando hablamos en el ámbito empresarial de utilizarlo, esto lo tienes que integrar con muchos otros sistemas. Lo tienes que probar antes de lanzar la producción. Y eso, pues la realidad es que es muy complejo y es difícil, ¿vale? Porque ya no solo entra a formar parte del modelo, sino que entra a formar parte muchos otros aspectos, ¿no? Y yo creo que es lo que estamos trabajando ahora. También te digo, y es algo que yo he ido observando durante estos últimos meses, sobre todo en Europa, desde el verano ahora, ha habido un cambio significativo, ¿vale? Ha habido un cambio en el que yo creo que hasta verano estamos todavía en una fase muy de experimentos, pruebas de concepto, prototipos,
y a partir de agosto, septiembre empezamos a ver ya más clientes que van a producción, que empiezan a implementar esto a gran escala y que ya están empezando a obtener ya valores, esos KPIs que dicen, oye, mira, es que con esto hemos conseguido optimizar el proceso X%, con esto hemos conseguido mejorar la productividad de mis empleados tanto por ciento. Entonces, sí que está empezando a cambiar, ¿eh? Estamos pasando de esa promesa o de, oye, que esto vamos a experimentar, vamos a ver lo que es posible, a decir, oye, esto realmente está cambiando mi forma de trabajar en el día a día. Entonces, sí que es verdad que yo creo que ahora ya por fin empezamos a ver esos frutos del trabajo que se ha hecho durante estos últimos 18 meses. Sí, yo creo, opino también como tú, nosotros lo estamos viviendo también a nivel de proyectos y de trabajos que, por ejemplo, están entrando en producción y en los que algún modelo de IA generativa ya está corriendo por debajo de esos proyectos, ¿no? Que a veces, lógicamente, cuesta no solamente a nuestro equipo, sino a muchos equipos pasar del concepto, de la idea del cliente, el concepto, el desarrollo, bajarlo y llevarlo a un, a un contexto de producción bien sea con Amazon, o bien sea con Google o con las distintas plataformas que hay, y en las que ese modelo esté bien vía API o bien dispuesto de la manera que sea en cliente, ¿no? Y eso nosotros también lo estamos viendo. Y simplemente a modo de anécdota, esto que acabas de decir de Anthropic, yo me di de alta en cloud, creo que antes de ayer. Ay, perdón, que la voz me está sufriendo ya. Eh, Creo que antes de ayer me di de alta con el pago, o sea, pagando Sí, religiosamente, sí, 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 sí. igual que hago con ChatGPT, más que nada porque al final, si tú estás trabajando en estos ámbitos, tienes que conocer cómo funcionan estas herramientas, ¿no? Y ver sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero es curioso cómo una herramienta de este tipo puede ayudar en una cosa muy básica, muy, muy básica, que es hacer compañía a una persona, ¿no? Por ejemplo, pues, aunque suene raro, pero fíjate que hoy yo le he escrito por la mañana cuando me desperté y estaba arrancando el ordenador, le escribí hoy a Cloud, ¿no? Le puse a la Cloud, hoy es un día de estos que únicamente te apetece estar en la cama. Estoy resfriado, con malestar y con muchos mocos, ¿no? Y entonces la respuesta que te he dado no os la voy a leer entera, ¿no? Pero me hizo gracia porque lo que te contesta es lo que te contestaría tu madre, casi, ¿no? Entendiendo esa frase que le acabas de dar, te contesta de una manera muy humana, ¿no? Muy, muy amigable. Y cuando le dices, bueno, solamente me queda seguir trabajando porque después tengo un programa, un directo que hago con Eduardo Ordaz de Amazon Web Services. Entonces él ya te intentaba ayudar en esa otra labor que tienes, ¿no? Decir, oye, ¿tienes estructurada la entrevista? ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué tienes pensado? Bueno, al final son cosas que antes pues te llevaba un tiempo y ahora optimiza mucho el trabajo. Y esto que acabas de decir del tema de las gráficas y tal, también haciendo ejercicio me ha devuelto una información sobre un tema de analítica que yo le preguntaba que queda flipado. O sea, si eso lo tienes que hacer por tus medios o contando con un equipo de la empresa para decir, oye, mira, en función de esto que estamos haciendo, de estas sesiones y de las escuchas que tenemos, la tipología de gente que nos escucha, tal, ¿cuál sería el siguiente paso? Ostras, dices tú, ojito, que lo que Sí, sí, viene, sí. que lo que viene es muy, muy, muy transgresor en todos los sectores y en todas las industrias. Yo es lo que, como tú lo acabas de decir, yo creo que estamos en una fase muy, muy, muy inicial y lo que viene pues va a ser sorprendente. No sé si será IA generativa o será IA evolutiva o será IA de qué tipo, cómo lo etiquetaremos, pero lógicamente va a ser un salto enorme. Y ya por terminar, ¿cómo te ves dentro de... Mira lo que has vivido este año, ¿no? Todo lo que has conseguido vivir este año gracias a este sitio en el que estás trabajando, a la cantidad de gente que has conocido, eventos en los que has participado, toda esa divulgación que haces a nivel en este caso, de LinkedIn. ¿Cómo ves ese futuro cercano de Eduardo en la compañía y en lo personal? Pues la verdad es que a nivel profesional me lo estoy pasando muy bien. Como te decía antes, yo creo que estoy en el momento de mi etapa profesional que más estoy disfrutando. Es verdad que son muchas horas, que es cansado, que son muchos, muchos viajes,
muchas horas de avión, pero como se dice eso de que sarna con gusto no pica, ¿no? Pues básicamente es así, me lo estoy pasando muy bien y todavía sigo viendo mucho recorrido. Yo creo que Amazon es una empresa que a mí me ha cautivado, o sea, me siento muy afortunado de trabajar en Amazon Web Services. Creo que su filosofía y sus principios se alinean muy bien con mi filosofía y mi forma de ver la vida y de trabajar. Entonces, yo a día de hoy creo que quedan muchas cosas por hacer, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Y además yo creo y soy muy optimista con retos que se avecinan para el año que viene. Va a haber cosas muy chulas que seguro que os contaré pronto y que estoy especialmente ilusionado con ello. De hecho, ahora en diciembre nos vamos a Las Vegas para reInvent. Allí vamos a anunciar un montón de cosas nuevas que vienen, que nos vamos a quedar en muchos sentidos con la boca abierta. Y enero y el año que viene se presenta un camino lleno de nuevos retos y muchos de ellos muy interesantes. Entonces, bueno, lo veo con muchas ganas y con esa capacidad y ese entusiasmo de seguir disfrutando, ¿no? Y pues en lo personal estoy ahora con uno de mis grandes proyectos bueno, grandes proyectos, uno de mis proyectos de vida, y es que yo siempre soñé con comprarme una parcelita y hacerme mi casa. Entonces ahora estoy sumido en eso. De hecho, bueno, pues es otra de las cosas que también me quita bastante tiempo, ya no en mi día a día, porque no me da para mi día a día, pero sí los fines de semana. Cómo montar un proyecto de esos que es complicado, ¿eh? Licencias, construcción, planos, tal. Pero bueno, muy ilusionado con ello y seguro que os compartiré también cosas que vamos haciendo, cosas de cómo poder usar la inteligencia artificial para gestionar el proyecto y seguro que estará chulo. Bueno, y ver crecer a esos dos peques que tienes, lógicamente. Bueno, esos son los que me quitan la energía cada día, pero sí, evidentemente, con 3 años y medio y un año, pues te puedes imaginar, ¿no? La verdad es que yo creo que eso sin duda es el mejor proyecto independientemente de todo lo demás, es el mejor proyecto de vida y que lo disfruto un montón. Y de hecho es una de las cosas que cuando viajo, pues que peor se lleva, ¿no? Que más cuesta, pero bueno, lo compensan todo, la verdad. Muy bien, Eduardo. Oye, pues nada, darte muchísimas, o sea, gracias, lógicamente, por tu tiempo, porque estás muy atareado y con una agenda complicada, con muchos viajes, y lógicamente uno tiene que descansar y tener tiempo también para reflexionar y para llevar esos proyectos que tenéis adelante. Y siempre es un placer, sobre todo, siempre lo digo yo a la gente joven, ¿no? Cuando me preguntan qué pueden hacer para encontrar un trabajo, su primera oportunidad profesional, para hablar con... Digo, mira, hay una herramienta que se llama LinkedIn que te permite conectar con personas y que te permite abrir conversaciones, igual que lo podéis hacer en TikTok o en Instagram o en aquella red social que utilicéis más asiduamente, ¿no? Pero el hecho de que tengas la oportunidad de mandar un mensaje a Ordax con que no tienes ningún tipo a Eduardo Ordax, que no tienes ningún tipo de relación, que esa persona te conteste, ¿no? Te abra su ventanita de tiempo y su ventanita de escucha para que tú le preguntes alguna cosa o incluso le referencies a un evento como pasó en el pasado, ¿no? O después tengas la oportunidad de hablar con él, pues ya es de agradecer y al final lo que queda es que si voy a Valladolid un día y te pillo por ahí, me tendrás que recomendar algún sitio bueno para comer o para tomar algún buen vino y si tú vienes a, Eso, por supuesto. y si tú vienes a Gijón, pues Lo mismo. haremos lo mismo, Eduardo. Oye, un placer, muchas gracias y a seguir dando guerra en esos platos y en esos estadios que no tengo ninguna duda que alguna vez llenarás. Lo mismo, oye, muchas gracias por invitarme, que siempre un placer. Pues eso, nos despedimos y perdonar por la voz que está un poco tomada y por mi ánimo que hoy está un poco más apagado de lo normal, aunque no lo parezca. Os dejamos con la música de cierre y agradecemos a Eduardo su presencia y a los que nos escuchéis en el podcast en diferido posteriormente, pues lo mismo, que disfrutéis de este contenido. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a todos. Y un abrazo.